Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Qué bueno verles, muchas bendiciones. Me gustaría invitarle que salude a las personas que tiene a su alrededor, que le dé la bienvenida, conozca al que tenga a su lado. Muchas bendiciones para todos, qué bueno verles. Qué alegría que nos acompañes en esta mañana. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos. Muchas bendiciones. Aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones y qué bueno que puedan estar conectados siempre con nuestros servicios y con nuestras actividades. Amén. Bueno, estamos muy contentos. Hoy comenzamos, mejor dicho, una nueva serie. Y mi anhelo es que a través de esta serie podamos ser muy bendecidos, edificados y fortalecidos en el Señor. Creo que necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Y es mi oración que en este día y que a través de esta serie nuestros ojos puedan ser verdaderamente iluminados. Que podamos conocerle. Esta serie lleva como nombre Renacidos y está basada en la primera, segunda y tercera carta del apóstol San Juan. Pero para ello, quiero que me acompañes a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Es importante comprender que Juan en esta carta está alertando a la iglesia sobre unos falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia y que habían enseñado unas doctrinas heréticas basadas en el gnosticismo. Bueno, a través de esta carta o de este sermón poético, tiene como una estructura más como un sermón poético. Estoy seguro que así como sucedió para la iglesia originalmente, también para nosotros, vamos a fortalecer nuestros fundamentos como cristianos. Y va a clarificar la diferencia entre aquellos que pertenecen al Señor y los que no pertenecen al Señor. Y esto debe traer al mismo tiempo gozo y paz para nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Quiero que me acompañen todos en la lectura y que puedas estar muy atento. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Dígalo fuerte conmigo. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si nosotros andamos en luz, y como dice Juan, y tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, también Juan dice, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero más bien, mira cómo lo dice también el apóstol, si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y entonces su palabra no está en nosotros. Dentro de la serie, hoy quiero compartir el primer mensaje de esta serie que lleva como título, como lo vieron hace un momento, Vivamos en luz. Quiero que a la cuenta de 3,
todo lo podamos decir juntos. 1, 2, 3. Vivamos en luz. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, para poder disfrutar verdaderamente de una comunión e intimidad con Dios, yo necesito vivir y andar en la luz. La luz, cuando es todo lo que está en medio de unas tinieblas densas y oscuras, es todo lo que te puedes aferrar. Esto me recuerda hace un par de años que mi esposa y yo fuimos a un viaje a la playa. Nos quedamos en Tucacas, pero un día decidimos llegar hasta Chichiriviche, recuerdo. Y bueno, nos fuimos a Chichiriviche, pero pernoctábamos en Tucacas. Y cuando estábamos en una de las playas, nos conseguimos con una pareja de discípulos de aquí de la iglesia que ya no estaban aquí, ya estaban viviendo allá. Ojo, no fue planeado, no los conseguimos. Y cuando nos vieron, se alegraron muchísimo y nos dijeron: pastor, queremos que nos dé su bendición como pastor para nuestro matrimonio, ya que nos ordenamos y ya estamos casados. Y queremos que sea mañana en el Cayo. Y bueno, y lo hicimos y fue maravilloso, espectacular. Por ese día nos dijo: pastor, queremos que se queden con nosotros durmiendo, donde nosotros vivimos. Entonces teníamos que ir a Tucaca a buscar las cosas e irnos para allá. Y bueno, en nuestro sentido aventurero, o en nuestros deseos de aventura, está bien, lo hicimos. Pero cuando veníamos ya se había hecho completamente de noche. Y para aquel momento, nuestro vehículo las luces delanteras no ayudaban mucho realmente. Aparte de que el vidrio estaba completamente como empañado producto del salitre y teníamos muy poca visibilidad. Y los que conocen esa carretera de ahí hasta Chichiriviche, rodeando las montañas y eso, creo que se llama Sarare de la Costa, algo así, era completamente oscuro. Claro, yo trataba de transmitirle seguridad a mi esposa: no, mi amor, tranquila, todo. Pero por dentro yo iba orando: Señor, guárdame. Yo me puse de inventor y aquí esto tan oscuro, porque realmente había partes que no veíamos y yo bajaba mucho la velocidad y a esa hora pasaban camiones a muy alta velocidad. Hasta que pasó un carro enviado por Dios que tenía buena iluminación, y lo que hice fue apegarnos a él, y él como iba andando, nos iba iluminando y nos permitió finalmente llegar hasta donde íbamos. Cuando estás en la oscuridad y ves un rayo de luz, te vas a aferrar a eso más que a cualquier cosa. Y eso lo dice el apóstol Pedro también. Dice que la palabra de Dios es como una antorcha encendida en medio de la oscuridad, en la cual te puedes aferrar precisamente para que puedas alumbrar aun cuando todo está oscuro. Y no solamente eso, sino que también cuando nos aferramos a esa luz es la que nos puede decir si vamos bien o si estamos yendo directo a un precipicio, o que vamos a chocar y que nos vamos a estrellar y nos vamos a golpear bastante duro. ¿Saben? En esta primera carta del apóstol Juan, vamos a conocer y aprender también acerca de los atributos de Dios. Y uno de los atributos que vamos a estudiar hoy acerca de Dios es que Dios es luz y que en Él no mora absolutamente nada de tiniebla. Y si Dios es luz, debemos aferrarnos a Él y vivir también en esa luz. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta mañana? Vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que le presten mucha atención.
Les dije en la introducción de que esta carta Juan la escribió para alertar a la iglesia. Así como hoy en día hay tantas enseñanzas erradas, bueno, muchas de las enseñanzas erradas que hoy vemos ya estaban cuando la iglesia comenzó. Una de ellas era el gnosticismo, quienes aseguraban, los gnósticos, que Jesús no había venido en carne, que era solamente algo espiritual, pero que no podía venir en carne porque toda materia, aseveraban ellos, es mala, y que no podía ser posible que Dios hiciera carne, en este caso, que se hiciera hombre. Bueno, por esa razón Juan comienza esta carta diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros, los apóstoles, al igual que muchos de los que estaban para ese momento, dice, hemos oído, hemos visto con nuestros propios ojos y hemos contemplado, hemos palpado al verbo de Dios hecho carne. Me encanta cómo comienza, porque si tú has leído el Evangelio de Juan, ¿cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros que vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Ahora volvamos a la epístola de Juan. Y notamos cómo encaja perfectamente. Y dice, nosotros hemos visto y hemos contemplado verdaderamente al verbo de Dios hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2. Y luego dice, porque la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y la hemos testificado. Y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través de Cristo. Es decir, todos podemos llegar a una conclusión. Dios es el Dios redentor y creador manifestado y revelado en la persona de Cristo. Quien conoce a Cristo ha conocido al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3. Y dice el apóstol, y lo que nosotros hemos visto y hemos oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí en este tercer punto, me parece muy importante este versículo, porque nos dice algo que es un fundamento para la iglesia. Aquí Juan está diciendo, lo que nosotros hemos visto acerca del verbo de Dios hecho carne, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, es para que ustedes tengan comunión con nosotros, con los apóstoles, así como nosotros los apóstoles, está diciendo Juan, tenemos comunión con el Padre y con el Verbo, con el Hijo. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo que la iglesia tiene una unidad espiritual con Dios. Levante la mano los que somos iglesia por la fe. Amén. Es decir, estamos unidos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Juan está diciendo, podemos tener comunión con Dios también en la medida que la iglesia tenga comunión con nosotros. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes comunión con los apóstoles? Aquí viene la pregunta clave.
¿Cómo puedo tener hoy la iglesia comunión con los apóstoles? Tener comunión con los apóstoles, hermanos, es que yo tenga comunión con la palabra de Dios. Cuando usted lee el libro de los Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabes? Esta área de la iglesia, ir cada día a la palabra de Dios y verificar que lo que somos y hacemos como iglesia está en concordancia con la palabra de Dios. Muchas veces las iglesias dicen, bueno, sí, la Biblia es nuestra única regla de fe, conducta y práctica. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente la Biblia es lo que nos rige a nosotros como iglesia? Bueno, hoy en día hay muchos movimientos donde han hecho que de la palabra de Dios pase a un segundo plano. Hoy hay muchos que se nombran también como apóstoles y profetas. ¿Y saben algo? Algo que nos dice aquí el apóstol San Juan es que lo que nosotros le anunciamos es para que usted tenga comunión con nosotros, es decir, con la palabra de los apóstoles. Pero imagínense, si hoy en día hay nuevos apóstoles y profetas, la pregunta es ¿con autoridad de quién? Si estos fueron nombrados por nuestro Señor Jesucristo. Sé que decir esto hace que se levanten y se vayan a levantar muchos enemigos también contra mí. Pero saben, lo que debe regir la iglesia es el fundamento de la palabra. Dice en Efesios, edifiquen la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, con las enseñanzas que los apóstoles establecieron para la iglesia. Por eso yo necesito, y todo buen cristiano necesita ir continuamente a la palabra de Dios y verificar que lo que estamos aprendiendo va en concordancia con lo que la iglesia fue establecido al inicio a través del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, en cuanto al fundamento para toda la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces hoy vemos cómo hay tanta confusión y cuántas cosas hoy se pueden hacer precisamente porque se han desviado de la palabra del Señor. Y algo que el Señor habla en este capítulo es que para yo poder tener comunión con Dios, yo necesito caminar y vivir en la luz. Caminar y vivir en la luz de la palabra de Dios. Y aquí vamos al versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Y dice, este es el mensaje que hemos oído del Señor. Y los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañen a ver un video. Quiero que presten mucha atención a este video de nuestro hermano Paul Washer. Presten mucha atención. Y no saben quién es Dios porque los predicadores no están predicando acerca de Dios. Si yo voy a tu iglesia, tengo una pregunta. Si yo estoy allí 2, 3, 4 años, ¿cuántos sermones voy a escuchar acerca de los atributos de Dios? ¿Cuánto me vas a enseñar acerca de su carácter? Santo, 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 justo, justo, justo. Sus decretos, sus obras, su voluntad. Los hombres pecadores no tienen miedo de Dios porque no saben quién es. Y no saben quién es porque los predicadores no están predicando acerca de lo más importante, el conocimiento de Dios. Hay muchos predicadores en el día de hoy que están enseñando, ¿no?, pequeñas verdades para ayudarte a arreglar tu vida. Están dando a la congregación pequeñas ayudas para mejorar su vida, para que puedan realizar sus sueños. Hermanos, somos hombres de Dios. Y nuestra tarea principal es enseñar a los hombres quién es Dios.
Amén. ¿Saben que hace tiempo estaba en mi oficina y estaba orando y estudiando la palabra? Ese día no tenía servicio. Me aboqué solamente a meditar la palabra, orar y estudiar. Y ese día tuve un profundo arrepentimiento en mi corazón, una carga verdadera. Y algo que produjo ese tiempo con mi Señor fue: la iglesia necesita conocer a Dios. Y para aquel momento comencé los martes una serie acerca de los atributos de Dios. Y yo me comprometí con Dios y decir: Señor, me comprometo de ahora en adelante con predicar tu palabra fielmente y que las personas puedan verdaderamente conocerte. Yo me arrepentí. Y me arrepentí porque reconozco que como pastor estamos llamados a presentar a Dios, aun cuando este tipo de mensajes, como el de hoy, normalmente a las personas muchas veces no les agrada. Pero que lo necesitamos, porque yo necesito saber quién es Dios. Yo necesito conocer al Señor y la palabra me lo expone. Y es lo que vamos a ver. Porque aquí lo primero que está diciendo Juan es: lo que hemos aprendido de Cristo, lo que nos fue anunciado es que Dios es luz. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dígalo bien fuerte: Dios es luz. Usted dirá: bueno, eso está bien. Dios es luz. Pero mira cómo dice, no hay ninguna tiniebla en él. ¿Por qué Juan está diciendo eso? Bueno, lo está diciendo porque si alguien quiere tener comunión con Dios, levante la mano los que quieren tener comunión con Dios. Bueno, lo que está diciendo es: si tú quieres tener comunión con Dios y Dios es luz, déjame decirte que nadie puede estar en tinieblas y decir que tiene comunión con Dios. Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué Juan está hablando de esto? Porque estaba alertando por falsos maestros que estaban introduciéndose dentro de la iglesia. Pero alguien dirá: bueno, qué terrible o qué triste. Sí, claro que es terrible y claro que es triste. Pero al mismo tiempo doy gracias a Dios, porque eso manifiesta, número uno, que no todos son de Dios. Y número dos, que este tipo de enseñanza que vamos a aprender hoy surgieron como respuestas a esas herejías que estaban saliendo. Es decir, lo que vamos a comprender hoy no lo hubiéramos comprendido si primero no saliera lo que es incorrecto, lo que es falso o lo que es errado. Vamos a ver el versículo 6. Mira cómo dice: porque si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que si tú eres del Señor, que si Cristo verdaderamente mora en tu vida, que si la luz de Cristo verdaderamente está en ti, tú no vas a seguir viviendo en tinieblas. No puede ser que alguien diga: ok, soy cristiano, pero tengo una doble vida. No, no existe. Eso es solamente un cristianismo nominal o de confesión, de boca. Pero un verdadero cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que es renacido, que en cuya vida mora el Espíritu Santo, su vida va a comenzar a resplandecer. Su vida no va a continuar en tinieblas. A lo mejor alguien me dice: oh, ya va, pastor, pero yo hoy estoy aquí y reconozco mis pecados delante del Señor. Bueno, está bien y gloria a Dios. Pero si tú eres verdaderamente del Señor y si de verdad conoces a Cristo, yo estoy seguro que en 6 meses, 1 año, tú no vas a ser el mismo. Y que si tú venías practicando el pecado, tú vas a comenzar a sentir incomodidad, dolor.
Y vas a comenzar a aborrecer ese pecado. Porque aquí está diciendo que no es posible tener comunión con Dios, Él que es luz, y tú seguir viviendo en tinieblas. O seguir practicando el engaño y no, dice la Escritura, por ende no practica la verdad. Aquí nos está poniendo dos posiciones. Y nos está diciendo, o estás en luz o estás en tiniebla. Si quieres tener comunión con Dios, que es luz, necesitamos vivir en la luz. Quiero que le des una palmadita de ánimo al que tengas a tu lado y le necesitamos vivir en la luz, porque Dios es luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si alguien dice que está en Cristo, pero su vida manifiesta esta tiniebla, sepa que ese no es hermano. A veces hay personas que me dicen, pastor, es difícil recomendar a un cristiano, porque muchas veces han quedado mal. Y le he dicho, mira, a veces el problema es que tú has recomendado a alguien que no te ha dado tiempo de validar si de verdad es cristiano o no. Si realmente no has verificado si verdaderamente es un hermano o no es un hermano. Porque si es un verdadero hermano, va a permanecer. Y va a permanecer en la verdad. Ahora, aquel que no es hermano, va a llegar un momento donde no va a continuar, donde va a salir. Pero aquellos que pertenecen, aquellos que están allí, aquellos que tú ves el crecimiento espiritual, es porque son hermanos. Mira lo que dice Primera de Juan 2:18. De todas formas, eso lo vamos a ver en la próxima prédica, pero se la adelanto para que entendamos el contexto. Juan le dice, hijitos, ya estamos en el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido hoy en día muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Porque muchos salieron de nosotros. ¿Salieron de dónde? De la iglesia. Eran parte de la iglesia, se congregaban en la iglesia, aparentemente eran hermanos de la iglesia. Pero Juan dice, salieron de nosotros, pero aquí viene la respuesta. Pero no eran, pero no eran de nosotros. Dígalo conmigo fuerte. Salieron de nosotros. Diga, pero no eran de nosotros. ¿Y cómo sabemos que no eran de nosotros? Ahí lo dice. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Y esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana. El que es de Cristo va a perseverar. El que no es de Cristo puede creer un tiempo y luego no va a creer. Pero el que es del Señor va a permanecer. Porque la senda del justo, dice el proverbista, es como la luz de la aurora. ¿Que va a ir de qué? De aumento en aumento hasta que el día sea pleno. Si tú eres de Cristo, tú no te vas a quedar en la misma situación. Puede que hoy estás batallando con un pecado. Puede que hoy estás en una lucha. Pero si tú eres de Cristo, el Señor mismo, por medio de su Espíritu Santo, te va a redarguir y te va a transformar, porque dice la palabra que Él es el que nos perfecciona, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. Él no te va a dejar en la misma situación. Vas a ver el pecado y vas a aborrecer el pecado y vas a decir, ya no quiero seguir viviendo de la misma manera, porque ahora quiero glorificar a Dios a través de mi vida. ¿Cuántos toman esa palabra? Entonces aquí viene una pregunta obligada.
¿Qué pecado antes te encantaba y que ahora aborreces? Yo le voy a decir una que me pasó al principio de mi fe. Me encantaba la pornografía. Disfrutaba la pornografía. Qué terrible, ¿verdad? Y me encantaba ir a la playa y bucear a las mujeres. Terrible, ¿verdad? Pero sabes, en la medida que fui creciendo en Cristo, sentía dolor en mi corazón. Me sentía dolor en mi alma. Y comencé a aborrecer al pecado. Y me sentía mal. Y entonces tenía que clamarle a Dios: Señor, dame la fuerza, fortaléceme en ti, porque no quiero seguir viviendo con este pecado. Hay una ley en los miembros de nuestro cuerpo que se revela contra la palabra. ¿Cómo le encanta a los ojos? Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, los deseos del mundo, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y le oro a Dios: Señor, guarda mis ojos, fortaléceme. Y llegó un punto donde aborrecí la pornografía. Pero no solamente eso. Muchas cosas que tal vez antes había enseñado, que si hoy yo escuchara esas prédicas que llegué a dar, hubiera dicho de la misma manera: Señor, perdóname. ¿Cómo es posible que alguna vez enseñé esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios es luz. Y en la medida que yo me acerco a Dios, el Señor me va a transformar. La ira, el control. Lucho con la ira muchas veces, pero no me gusta para nada la ira. Cuando por medio de esta peco. Y le oro a Dios todos los días: Señor, quiero a través de mi carácter glorificarte. Porque hay algunos que cuando se airan más bien se sienten alegres. No, sí, porque mira, yo me voy a respetar. No, yo no me dejo de nadie. ¿Sí o no? La pregunta es: ¿y tú te sientes contento por eso? Cuando pecas. Cuando le faltas el respeto a tu esposa. ¿Te sientes contento? Cuando como hombre no has provisto para tu casa, sino que has sido negligente también. O cuando has practicado mentira y te haces como que no, son mentiritas blancas. ¿Te sientes cómodo? Si te sientes cómodo, debemos examinarnos delante del Señor y preguntarme: ¿por qué me siento cómodo? Cuando tienes conversaciones con gente que no tienen al Señor y son conversaciones vulgares. ¿Te gusta ese tipo de conversaciones? Si te gusta, es porque te encanta tener comunión con las tinieblas. Porque si andas en luz, ya no vas a querer tolerar eso que en otro tiempo te agradaba. Eso que en otro tiempo podías pasar horas y horas. Yo puedo hacer muchas cosas, pero en la medida que yo me acerco a Dios, el Señor me va a mostrar cuántas de esas cosas necesito arrepentirme y necesito seguir ordenando en mi vida. Entonces te quiero hacer esta pregunta a tu reflexión. ¿Qué cosas hoy aborreces que antes amabas? A lo mejor alguien me dice: pastor, me encantaba el chisme. ¿Cómo me entretenía? Pero ya no. Bien. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra hoy? No puede haber comunión entre luz y tiniebla. ¿Cuántos quieren andar en luz?
Mira lo que dice el versículo, estamos en Primera de Juan, vámonos al versículo 7. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión con los hermanos, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiero que escuches esto. Quiero que por favor le prestes atención a esto. Esto que te voy a decir es una de las cosas más importantes que te quería decir en esta mañana. ¿Quieres saber una característica de un hijo de Dios? Tiende a reconocer y tiende a arrepentirse. Tiende a confesar sus pecados. ¿Quieres saber una característica de alguien que no ha sido regenerado, que no ha renacido en Cristo? Es una persona tan terca como una mula, que cuando tú le dices algo, lo que hace es excusarse y no reconoce, no se da cuenta, se justifica. ¿Sabes por qué? Porque todavía sigue en las tinieblas, tolera las tinieblas. Mientras que aquel que está en luz se va a dar cuenta de su condición. El que está en luz se da cuenta de su situación. El que está en tinieblas está ciego, no puede ver. Aquí viene entonces la pregunta de reflexión. Cuando escuchas esta prédica o una similar, cuando vas a la palabra, cuando alguien te confronta, ¿qué haces? ¿Te justificas? ¿Te excusas? ¿O reconoces y te arrepientes? A lo mejor, bueno, no es a lo mejor, estoy seguro que todos nosotros luchamos con esto. Todos nosotros luchamos con ser testarudo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Nos cuesta reconocer a veces. Por eso, Señor, gracias por cuanto tú eres paciente con nosotros. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros? ¿Cuántos reconocen eso? Pero ¿verdad que nos cuesta reconocer? Aquí dice que si alguien dice que no tiene pecado y que no peca, dice que es una persona que se engaña a sí mismo y es una persona en donde la verdad no está en él. En otras palabras, no ha conocido la verdad, no ha conocido a Cristo. Característica de alguien que se ha conocido a Cristo: tiene un corazón distinto, ha sido regenerado, Dios le ha dado un nuevo corazón, un corazón para reconocer, para arrepentirse, y no una sola vez, todos los días. Todos los días yo puedo ir a Dios y decir: Señor, hoy vengo a ti y me arrepiento. Hoy vengo a ti, Señor, porque sé que he actuado en tantos momentos, de tantas formas que sé que pequé contra ti. Porque el arrepentimiento es parte de un estilo de vida en el cristiano. Entonces, si hubiera una cámara en tu casa, una cámara, ¿cómo serían, por ejemplo, las discusiones que tú tienes con tu pareja? Mi amor, no recogiste lo que te dije de la basura. O dejaste la toalla donde te dije que no la dejara. No, yo no, es que tú todo el tiempo así, toda energúmena, y siempre me pones, y siempre me... O dirías: mi amor, tienes razón. Perdóname. He sido tan desconsiderado. Y poco te colaboro. A lo mejor te dirá: ¿qué? Así tiene que responder. Eso parece como una utopía, ¿verdad? ¿No?
Pero sabe, alguien que tiene un corazón en Cristo es humilde y reconoce su situación, reconoce su pecado. Y la esposa diría, bueno, mi amor, tienes razón. Muchas veces me he comportado de una forma altanera, pero me he dado cuenta que como esposa te debo respetar. ¿Quién crees tú que puede iluminar el entendimiento de tal manera que esa persona pueda actuar de tal forma? Indiscutiblemente Cristo. La luz está resplandeciendo en él. Característica de un hijo de Dios: reconoce, se arrepiente, es humilde. Hace días, después de una reunión, llamé al hermano José. Le dije, José, quiero hablar contigo. He tenido esta carga en mi corazón, y comencé a comentarle. Y en esa conversación le dije, me arrepiento por esto. Y empecé a llorar. Vamos a orar. Me sentí tan contento y tan feliz. ¿Sabe que es un peligro para un pastor cuando el pastor se cree más alto de lo que es? La Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque aquí todos somos hermanos y necesitamos unos a otros confesarnos, arrepentirnos. Pero hay gente que a veces, no sé, quiere andar como independiente en la vida. No. Aquí, si usted es de la iglesia, si usted es miembro de una iglesia, usted pertenece a un cuerpo. Usted no puede andar independiente. Necesitamos tener comunión. Y en el versículo 7 dice, si andamos en luz como Dios está en luz, vamos a tener comunión unos ¿con qué? Con otros. Es decir, yo no puedo venir a la iglesia, escuchen esto, por el amor del Señor. Congregarse no es solamente ir el domingo a la iglesia. Entré, escuché la palabra y me fui. ¿En qué momento tú compartes con los hermanos de la fe? ¿En qué momento tú le pides apoyo a tu hermano? ¿En qué momento tú oras por otros? Esta es la luz que dice la palabra. Estamos llamados a tener comunión los unos a los otros. Dios es, ¿qué le dije? No, dígalo fuerte, Dios es ¿qué? Y en Dios no mora ¿qué? Las tinieblas. Quiero que presten atención a esto. Mira lo que dice Isaías 6:5. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios, ¿sabe qué dijo Isaías? Que conoce al Dios de la Biblia. Soy hombre muerto. Estoy muerto porque yo, un hombre inmundo de labios, mira cómo se veía, nada más y nada menos que el profeta Isaías, que al final incluso murió pasado por una sierra. Uno de los mártires de la iglesia o de la historia del cristianismo, de la historia bíblica. Uno de los profetas del Señor. ¿Sabe qué dijo de sí mismo? Yo, un hombre de labios inmundos, que habito en un mundo de labios inmundos, he visto al Señor. ¿Sabes la imagen que tiene? Un Dios que es completamente luz. ¿Cuántos están captando el mensaje? Vamos a poner otro ejemplo. Número 5. Números 5. Número es el cuarto libro de la Biblia. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciéndole, manda, quiero que lo lean conmigo, por favor, manda a los hijos de Israel. ¿A que qué?
A que echen del campamento. ¿A quiénes? Al que está leproso. ¿A quién más? A todos los que padecen flujo de semen. A todo contaminado con muerto. Versículo 3. Así a hombres como a mujeres echarán. Fuera del campamento los echarán para que no contaminen el campamento de aquellos dentro del cual yo habito. ¿Qué está diciendo Dios? A estas personas las vas a sacar de mi campamento. A estas personas las vas a sacar de mi presencia. Oiga esto. Esa es la instrucción de Dios. El mundo no conoce a Dios. El problema es que muchos en la iglesia no conocen a Dios. Y creen que Dios, sí, Dios me entiende. Dios comprende, Él sabe, sí, él me entiende, Él me comprende y Él me acepta tal como soy. No han leído la Biblia. No conocen al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, sácalo de mi presencia. Porque alguien que esté contaminado no puede morar conmigo. Por cuanto Dios es luz. Y uno de los significados de luz es que Dios es perfectamente puro. Ahora, ¿cómo se aplica eso hoy a la iglesia? Muy bien. Algún hermano que dice que es hermano anda adulterando, anda en unas prácticas incorrectas de negocio y ha generado un escándalo. Cualquier situación escandalosa que afecta a la iglesia. Usted llama al hermano, lo que dice Mateo 16, hermano, mire, queremos ayudarte. Esto que estás haciendo es pecado. Mira lo que la palabra dice. La persona no aceptó. Llamamos a 2 personas más, vamos a orar por él, vamos a aconsejarlo. Mira lo que estás haciendo. No le importó, siguió en su práctica. Llamamos a la junta de la iglesia. Hermano, mira, no sigas en esto. No le importa. Ok, desde hoy ya tú no eres hermano nuestro. No puedes tener comunión con nuestra iglesia. Queda fuera del campamento. ¿Saben? Eso es lo que enseña la Escritura. Pero vamos a estar claros, hoy en día, si alguien, imagínense que todo el mundo hace y deshace, y entonces en una iglesia no se corrige el pecado, ¿qué clase de iglesia es entonces? Si usted es hermano, usted va a amar a Dios y va a amar a la iglesia. Y usted va a querer caminar y vivir en la luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y como Dios es luz y en usted mora Cristo, usted quiere vivir en la luz. Pero si una persona insiste y se empeña a seguir viviendo en tinieblas, simplemente manifiesta que no ha conocido a Dios y que en su vida no mora la luz de Cristo. Amén. ¿Cuántos se agarran la palabra, no? ¿Para cuánto es esa palabra? Entonces yo no puedo andar independiente. Característica de un cristiano verdadero. Volvamos a primera de Juan. Característica de un cristiano verdadero. Confiesa sus pecados. Y aquí viene una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuán a menudo confiesas tus pecados? ¿O no tiendes a eso? Cuando pecas, ¿te arrepientes? Busca a la persona a quienes ofendiste y te arrepientes.
y le pides perdón a tu hermano? ¿O te cuesta? ¿Vives hoy en día con cosas ocultas? ¿Cuántas cosas no le has dicho jamás a tu esposo o a tu esposa? ¿O vives siempre ocultando cosas? No, que nadie sepa lo que... Todo eso manifiesta qué tanto estoy viviendo o no estoy viviendo en la luz. ¿Sabes? Si alguien es de Dios, Dios no se la va a dejar pasar. Dios lo va a poner en evidencia. Lo peor que le puede pasar a alguien es que la persona peca y siga pecando y Dios le conceda que siga revolcándose en su pecado. Pero cuando Dios tiene a alguien por escogido, Dios lo va a confrontar y Dios lo va a poner en evidencia. Y van a suceder cosas que tú dices, todos lo hacen y no pasa nada, lo hago yo, ¡boom! Todo el mundo se entera. ¿Por qué? Porque Dios no se lo va a dejar pasar para que se arrepienta. Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. El que tú puedas darte cuenta de tu pecado, eso es un regalo de Dios. Es más, en una prédica que alguien regrese el próximo domingo, también va a mostrar mucho acerca de si la persona tiene un corazón arrepentido, porque otro sale y dice, no vuelvo más. No, ese hombre está loco. ¿Cómo va a decir eso? Claro, el que está en tiniebla no se va a querer acercar a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántos están captando el mensaje, no? ¿Para cuánto esa palabra, hermanos? Quiero concluir con el versículo 1 del capítulo 2. Concluyo con esto. Esta conclusión no es solamente mía, es del apóstol. Hijitos míos, estas cosas se las he escrito, ¿para qué cosa? Dígalo fuerte. Para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, entonces confiéselo, arrepiéntase y sepa que tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre, Jesucristo el justo. ¿Saben? Podemos dar gracias a Dios en esta mañana. Señor, gracias porque hoy permites que yo sea expuesto a esta palabra. Y hoy me arrepiento. Y apelo a tu gracia, apelo a tu amor y apelo a tu misericordia. Y que tú puedas ser consciente de que el Señor Jesús intercede por ti para que desde hoy comiences a vivir en la luz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie. ¿Cuán a menudo confiesas tus pecados? ¿Hay cosas ocultas? ¿De qué manera estás usando la palabra de Dios para darte cuenta, aborrecer y abandonar el pecado? Cuando escuchas una palabra como esa que dice, wow, sí, tremenda palabra, sí, me confrontó, pero sigues viviendo igual. O esta palabra es como un martillo y fuego que quebranta tu piedra. Y que dices, necesito ponerme en orden. Necesito poner en orden mi vida. Porque hoy me he dado cuenta que Dios es luz. Que Dios es perfectamente puro. Y yo necesito caminar en esa luz para no seguir viviendo en tinieblas. Y hoy necesito
arrepentirme, ordenar mi vida en Él. Reconocer mi condición. Y me encanta cuando Juan dice, tenemos que tener comunión como iglesia. ¿Sabes qué nos ayuda a crecer? Reconocer que necesitamos ayuda. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana reconocen que necesitan ayuda? Bueno, Jesús dijo, yo he venido a sanar, no a los que se creen que están sanos, sino a los que están enfermos. A los que reconocen que necesitan al Señor. Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Hoy reconozco, Señor, mi pecado delante de ti. Reconozco mi maldad delante de ti. Pero apelo a tu gracia. Apelo a tu misericordia. Y hoy me arrepiento. Señor, quiero caminar en la luz. Y aquellas cosas que antes me deleitaban, quiero aborrecerlas cada día más. Ese pecado que me encantaba, que yo lo pueda aborrecer. Cuando alguien conoce al Señor, va a comenzar a amar las cosas del Señor y va a comenzar a aborrecer las cosas del mundo. Por eso Juan dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sepan que el mundo y los deseos de este mundo van a pasar. Pero son los que hacen la voluntad del Señor los que permanecen para siempre. Los que son del Señor. Va a ocurrir algo en ellos. Va a haber un intercambio de amor. Ya no van a amar al mundo, ahora van a amar a Dios. Ya no van a amar el pecado, ahora van a amar la palabra de Dios. Y por eso van a comenzar a practicar la justicia. Si tú reconoces que hoy necesitas al Señor y necesitas ponerte a cuenta con Él, te invito a que ores a Él y le clames y le digas, Señor, te necesito. Te necesito, Dios. Te necesito.